Buenas tardes. ¿Iniciamos? Bien, pongan un título a esta clase. Se titula Penetración de las herejías en la iglesia. Ahorita andamos por el año 300 y pico en la historia de la iglesia. Penetración de las herejías en la iglesia. Ustedes recordarán que Constantino oficializó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Entonces comienzan a aparecer herejías, y básicamente 3 herejías aparecieron en esos tiempos, que desgraciadamente esas herejías permanecen hasta el día de hoy. La primera es la que se conoce como el arrianismo. Y esto es por un presbítero, Arrio se llamaba, y esta herejía consiste básicamente en negar la divinidad de Jesús. Arrio decía que Jesús era superior a los hombres, pero inferior a Dios. Según Arrio, su teología decía que Jesús es un ser creado, que no es eterno, sino que fue creado. Y los máximos exponentes del arrianismo actualmente son efectivamente los testigos de Jehová. Ellos son los máximos exponentes de las primeras herejías que empezaron a penetrar la iglesia cristiana. Pero en el año 325 después de Cristo, Constantino convoca a los líderes de la iglesia a lo que se conoció como el Concilio de Nicea, celebrado en Bitinia en el 325, donde se analizaron, los obispos analizaron las escrituras y para contrarrestar la herejía del arrianismo, y ellos hicieron lo que se conoce como el credo de Nicea, y es un credo muy conocido, más los que de alguna manera en algún tiempo asistieron a la iglesia católica, el credo de Nicea, que dice más o menos así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del... No estoy rezando, lo estoy recitando. No lo ven ya ven esos de tuyo, luego lo sacan del contexto, y por eso no me gusta eso del YouTube, porque luego agarran nada más parte de los videos. Por eso no grabamos los videos, ¿se han fijado? Porque luego los agarran y sacan, por ejemplo esto, dicen, miren, Chuy está rezando. Nada que ver. Entonces dice así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros y para nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, pero resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y vendrá de nuevo con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que fue el que habló con los profetas. Creemos en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. En ese tiempo todavía no era romana. Ustedes saben que la palabra católico significa universal, ¿saben eso, no? Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Entonces, esto fue en síntesis
el credo niceano, que surgió, como ya lo mencioné, producto de el estudio que hicieron las escrituras, totalmente bíblico, todas las bases, para contrarrestar el arrianismo. La historia nos dice que el hijo de Constantino, en un momento dado, subió al trono del imperio y resultó que era arriano. Y entonces se desencadena una persecución contra los cristianos que rechazaban la herejía del arrianismo. Y miren qué cosas, la persecución antes era de fuera de la iglesia hacia la iglesia, y ahora era desde adentro de la iglesia hacia los cristianos, como el día de hoy, ¿no? La segunda herejía es lo que se conoce como el apolinarismo. Apolinarismo. Y esto es en base a que un obispo llamado Apolinar empezó a enseñar que Jesús no fue humano, sino solo divino. O sea, lo contrario al arrianismo, ¿sí? Y además el apolinarismo negaba la divinidad del Espíritu Santo. Y en el año 381 se convoca a otro concilio que se conoció como el Concilio de Constantinopla. Ahí en ese concilio se rechaza la herejía del apolinarismo, y allí en ese concilio se añadió al credo niceano la parte, yo la incluí, pero allí se añadió la parte donde dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Habló por los profetas, corrijo. Esta parte que acabo de mencionar se añadió al credo niceano en el Concilio de Constantinopla para contrarrestar lo que decía Apolinar. O sea, siempre en los primeros siglos, los cristianos, cuando surgía una herejía, se reunían los líderes más importantes, digámoslo así, y estudiaban las escrituras, y en base a las escrituras sacaban la correspondiente rechazo, pero era basado en la Biblia. Todo eso se ha perdido, O sea, ahora bueno, dentro de la Iglesia Católica se siguen haciendo concilios, pero dentro del cristianismo reformado, por llamarle después de la Reforma, ha sido muy difícil. No debería de haber. Hubo en los primeros siglos, ya veremos después, más adelante. Pero por ejemplo, a nivel ciudad, se debería de seguir haciendo esa práctica de juntarse los pastores de una ciudad y analizar cada doctrina que va llegando, cosa que desgraciadamente no se hace a nivel ciudad. Como yo les he comentado en otras ocasiones, yo sí me junto con un grupo de pastores en esta ciudad y sí analizamos, pero no pasa de 25, 30 cuando mucho, cuando pues hay más de 500 iglesias aquí. Entonces eso ha provocado, al no haber un análisis bíblico de cada doctrina que va entrando, cada viento de doctrina que va llegando a la iglesia, pues entra y se queda anidada. Tercer herejía, el pelagianismo. Pelagianismo. Y esto porque un monje llamado Pelagio empezó a enseñar que el pecado no lo heredamos. Ustedes conocen eso del pecado original, ¿no? ¿Han oído de eso? Ese concepto de pecado original, la frase el pecado original no está en la Biblia, pero el concepto sí. O sea, heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. A eso se refirió San Agustín, porque es una teología que él desarrolló. Y el pelagianismo comenzó a enseñar que el pecado no lo heredamos, o sea, que nacemos totalmente sin pecado, y que conforme vas creciendo, la persona va creciendo, cada quien escoge el pecado y la justicia.
Por lo tanto, eso equivale a que cada quien elige ser salvo o no. Pero esa es una herejía, ¿sí? Porque la Biblia establece claramente que por cuanto el pecado entró por un hombre, asimismo la muerte. Y esa palabra en Romanos, entró, significa se transmitió, pasó, por cuanto la muerte pasó a todos los hombres, significa se transmitió, ¿sí? Entonces es un error que rayó en la herejía, que fue rechazada en el Concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo. Y justo en ese tiempo nace una práctica vigente hasta el día de hoy que se conoce como el monasticismo. Ahí por el año 400, a los inicios del siglo V, el año 400 y fracción, surgen monjes y monjas que se recluyen en monasterios, en claustros. ¿Cómo es que nace el monasticismo? El monasticismo nace a raíz de que la mundanalidad había penetrado a la iglesia. Entonces, había hombres y mujeres sinceros, pero equivocados en su concepto de apartarse del mundo. Entonces ellos se fueron por lo que se conoció como el monasticismo. Se aislaron del mundo en los claustros, ¿sí? Y bueno, hay muchas historias al respecto, pero esa actitud como de enclaustrarse, de encerrarse para que no penetre el mundo, prevalece en la iglesia evangélica de hoy, en la iglesia cristiana. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo lo queremos cristianizar, ¿sí? O sea, los cristianos somos nosotros, pero luego queremos cristianizar todas las actividades alrededor. Y hoy ya podemos escuchar que el colegio cristiano, que el café cristiano, que la liga de fútbol cristiana, o sea, para no mezclarnos con los paganos. Pero ¿será eso lo que la Biblia dice? No, vamos a ver que no. Vamos a ver que bíblicamente esta actitud monástica o de aislamiento errado no tiene base en la Biblia. Por ejemplo, en Santiago 1:27, ustedes nada más anótenlo, yo se los leo para irnos más rápido. Santiago 1:27 dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí está, o sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? Juan 17:14 al 18, se los voy a leer. Jesús está diciendo aquí, está hablando y dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Significa, yo no tengo la misma clase de vida que el mundo. Yo no vivo en el mundo, pero no vivo igual que la gente que vive en el mundo, los que no conocen a Dios. Ahora fíjense el versículo 15, lo que dice: no ruego, él está orando al Padre, y dice: no ruego que los quites del mundo, no, sino que los guardes del mal que hay en el mundo, ¿sí? Ustedes notarán que un rasgo de las sectas también es aislarse en comunidades, ¿sí? Por ejemplo, fíjense ustedes la Luz del Mundo aquí en Guadalajara, cómo tienen ellos su coto ahí. ¿Se han dado cuenta de eso? David Koresh allá en Texas, en Waco, Texas, se alejaron. Jim Jones allá en la Guyana, en Sudamérica, también se aisló, ¿sí? Pretendiendo que no contaminarse con el mundo. Pero ¿dónde llevamos el mundo? En el corazón, ¿sí? O sea, la gente que no es convertida lleva el mundo acá adentro. Entonces Jesús dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16, no son del mundo, está diciendo Jesús. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Aquí santificar significa consagrarlos.
Está diciendo, conságralos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero luego Jesús dice en el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Si no, ¿cómo vamos a hacer la luz del mundo? ¿Ah? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. En una ocasión Jesús les dijo a sus discípulos, he aquí yo los envío a vosotros como ovejas en medio de lobos. O sea, nunca dijo, háganse sus claustros o apártense del mundo de una manera así literal y no te contaminen. No, separación del mundo es de la clase de vida que vive el mundo, su alejamiento de Dios, a eso se refiere, ¿sí? Otro texto, en 1 Corintios 5, 9 y 10, Pablo les escribe a los Corintios, 1 Corintios 5, 9 y 10, les escribe porque ellos precisamente ya se miraban algunos malos entendidos respecto a esto de apartarse del mundo. Dice 1 Corintios 5, 9, dice así, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y lo dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Ya les fue más claro? Entonces, de alguna manera, como ya se estaba perdiendo, ya a iniciar el siglo V, estaba perdiendo el estudio de la Biblia, ya las grandes masas, los que lideraban entonces la iglesia, dejaban ya de escudriñar la palabra, y por lo tanto se pierde la ubicación, y empiezan a cometer un montón de errores, y comienza a meterse y a infiltrarse un montón de ideas humanas. ¿Sí? Por eso el día de hoy vemos iglesias que dicen ser evangélicas cristianas, penetradas por un montón de cosas que nada que ver con la Biblia, ¿verdad? Mateo 5, 14 al 16. Aquí sigue insistiendo Jesús, Mateo 5, 14 al 16. Y dice así, vosotros sois la luz del mundo, o de entre el mundo, ustedes son los que tienen la luz. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o de una cama, de una caja, sino sobre el candelero arriba, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Aquí hombres significa los inconversos. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y miren lo que viene a continuación, para que vean que vuestras buenas obras. Aquí vuestras buenas obras no se refiere a darle 5 pesos a la señora que está pidiendo en la esquina. No, aquí las buenas obras se refiere al estilo de vida diferente a como vive la gente que no conoce a Dios. Eso se refiere vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, porque la gente va a decir, esos se parecen a Jesús. De hecho, de allí así surgió que a los primeros creyentes les llamaran cristianos, aunque el primer sentido que tenía la palabra cristianos como un adjetivo a los creyentes era peyorativo, o sea, era ofensivo, ¿sí? Pero un cristiano significa alguien que es como Cristo, que se parece mucho a Cristo, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuánto nos parecemos a Cristo? Es una buena pregunta, ¿no? Si no, bueno, pues están ahí en el claustro. Recordemos, pues, que Constantino, para seguir así rápido, recordemos que Constantino fundó Constantinopla, ¿sí? De ahí viene de su nombre, y recordemos que él puso como capital del Imperio Romano a Constantinopla, en lugar de la capital anterior, que era Roma. Bueno, comienza la iglesia de Roma a reclamar
que ellos eran, el obispo de Roma, los obispos, empezaron a reclamar que la iglesia de Roma era la capital del imperio. Ahora, la iglesia en Roma empezó a ganar prestigio, pero en base a la política, ¿sí? Empezó a ganar poder político y comienzan a reclamar ese derecho de ser la capital de la iglesia. Su argumento era que pues allí había estado Pedro y había estado Pablo, etcétera. Entonces, fue en ese tiempo, fíjense, después del 400 y pico, en los inicios, que al obispo de Roma le empezaron a llamar Papa, ¿sí? Fue después del año 415 por ahí. Y este ahora llamado Papa comienza a reclamar que él posee toda la autoridad sobre el cristianismo, ¿sí? Y comienza el Papa en turno en ese tiempo, comienza a autollamarse cabeza de la iglesia. Y el Papa basó sus reclamos, ya después veremos bastante sobre los papas. El Papa comenzó a basar sus reclamos supuestamente en la Biblia, y él los basó en Mateo 16, 13 al 18, que son unos versículos que conocemos y que es evidente que hay una muy mala interpretación de los mismos. Y vamos a leerlos. Mateo 16, 13 al 18. Aquí el obispo de Roma empezó a basar su supuesta superioridad y pues encabezamiento sobre todo el cristianismo. Dice Mateo 16, 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mira, en primer lugar, ¿a quién le preguntó? ¿A Pedro o a los discípulos? Para empezar, ¿sí? Ok. Ahora, vamos a leer el versículo 14. Ellos dijeron, Jesús les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas, lo cual era totalmente errado, ¿no? Él les dijo: ¿y vosotros, o sea, sus discípulos, quién decís que soy yo? Ahora, noten de nuevo, ¿a quién le preguntó Jesús? A todos los discípulos, ¿sí? Jesús está interesado en que cada uno de aquellos que se dicen sus discípulos lo conozcan verdaderamente quién es. Por eso les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16: y respondiendo Pedro, bueno, él respondió, pero pudo haber respondido Juan, porque les preguntó a todos, ¿sí o no? Si la intención de Jesús hubiera sido fundar la iglesia sobre Pedro, le hubiera dicho: Pedro, a ver, ¿tú qué piensas, Pedro? ¿Tú qué piensas, Pedro? ¿Tú qué dices? Eso no dice. La Biblia es clara cuando les pregunta a todos, ¿sí? Es como si ahorita les hago una pregunta a ustedes y cualquiera puede responder, ¿verdad? Igual. O sea, basta un análisis de los textos para ir viendo detalles como ese, que parece que no tienen nada, pero sí tienen sustancia. Les preguntó a todos. ¿Pero quién respondió? Pedro. ¿Quién era el más osado, así, el más aventado, el más entrón, como decimos acá en México? ¿Quién era? Pedro. Entonces, él fue el que respondió, pero no le preguntó a Pedro. ¿Ah? Y Pedro le dijo, respondiendo Simón Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, la misma revelación la tuvieron los otros, ¿sí o no? Excepto Judas. ¿Ah? Versículo 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, en el original, en el griego, hay un juego de palabras allí entre Pedro y roca, ¿sí? Basta ir al original y se nos aclara todavía muchísimo más.
por lo cual sale a relucir que el reclamo del Papa de Roma al inicio del siglo V son infundados. En el griego aparece así: yo también te digo que tú eres Pedro, y Pedro viene del griego Petros, y Petros significa roca pequeña, que sale de la roca grande, es como una migaja, pues, ¿sí? Entonces yo te digo que tú eres Petros, esto está en el original, Petros, yo te digo que tú eres una roca, ¿qué? Pequeña. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿cómo el Señor va a edificar sobre una roca pequeñita? Ahora, en el original, en donde está la palabra roca, aparece la palabra Petra. Así es que la hermana Petra es la hermana roca, ¿sí? Y Petra en el griego significa roca, pero roca grande, ¿sí? Gigante, de toneladas. Entonces dice, y sobre esta roca es evidente que un fundamento tiene que ser una roca grande y sólida, ¿no? Piedras grandes y sólidas, en el caso de una casa. Entonces dice, y sobre esta roca, ahora, a Pedro le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre, si fuera sobre Pedro, hubiera dicho, y sobre ti edificaré, hasta gramaticalmente, la misma gramática echa por tierra eso, porque si hubiera sido Pedro, le hubiera dicho, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. No, tú eres Pedro y sobre esta, apuntando hacia él mismo, es esta, esa y aquella, ¿sí o no? Entonces es esta primera persona, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a quién es la cabeza de la iglesia y quién es la roca fundamento de la iglesia? Vamos a ver, vamos a Efesios 5:23. Porque el Papa empezó a decir que él era el fundamento y sobre él sobre Pedro se había erigido la iglesia y que él era cabeza de la iglesia y bla bla bla. Efesios 5:23. La misma Biblia se encarga de desmentir todo eso. Dice así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Pedro es cabeza de la iglesia. ¿Así dice? O sea, nada más claro que eso, que más claro que el agua, ¿no? Que me estoy tomando. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, ¿quién era Pedro? ¿La cabeza de la iglesia o parte del cuerpo de Cristo? Parte del cuerpo de Cristo. Y él es su salvador, o sea, de la iglesia. Ahora vamos a Gálatas 2, versículos 7 al 9. Gálatas 2, 7 al 9. Entonces, ¿está notando cómo se empezó a deteriorar la doctrina cristiana? Bien, vamos a Gálatas 2, 7 al 9. Dice así, antes por el contrario, está hablando Pablo, como vieron los apóstoles que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, significa la predicación a los gentiles. Ok. Como a Pedro se le encomendó el evangelio de la circuncisión, significa, no que predicar la circuncisión, sino la circuncisión significa los judíos. A Pedro se le encomendó el que le fuera a predicar a los judíos, versículo 8. Pues el que actuó en Pedro, o sea Jesús, para el apostolado de la circuncisión o a los judíos, actuó también en mí para con los gentiles. Ahí está, sin circuncisión, sinónimo de gentiles. Dice versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, pongan mucha atención a esto, a este versículo. O sea, lo que sucedió aquí es que Pablo tiene un encuentro, va y busca a los apóstoles para platicar con ellos de cómo fue que Cristo le reveló el evangelio, cómo fue que él se convirtió. Entonces tiene ese encuentro y platican y se dan cuenta que es lo mismo. Entonces mira el versículo 9, reconociendo la gracia, aquí gracia significa la revelación, el favor de Dios que lo escogió, la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan. ¿Quién es Cefas? Cefas es en arameo
y equivale a Pedro, ¿sí? Jacobo, Cefas y Juan, o Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como ¿qué? Nada más claro que eso. ¿Qué son columnas? Son las que sostienen el edificio. ¿Pero qué es el fundamento? Sobre el que están levantadas las columnas, como este edificio, las columnas, ¿sí? Allá está el apóstol Pedro, allá está el apóstol Pablo, allá está el apóstol San Juan, y este es el edificio de los 12, porque son 12 columnas. Entonces, lo cual da a entender que ¿quién es el fundamento? ¿Sobre quién se fundó la iglesia? Es clarísimo, sobre Cristo. Pedro era considerado como columna de la iglesia. Dice, entonces ellos nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión o a los judíos. Entonces vemos que los reclamos que hacía el Papa de ese entonces eran totalmente infundados, los textos que tomó eran muy mal interpretados. Vamos a ver qué pensaba Pedro respecto al papado. Vamos a ver cómo entendió Pedro lo que Jesús dijo cuando aquella ocasión de Mateo 16, tú eres Pedro y sobre esta roca. Vamos a ver qué entendió Pedro, quién era la roca. Primera de Pedro 2:3, vamos a leer de la misma pluma del apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:3 al 8. Primera de Pedro 2:3 al 8. Pedro. ¿Qué? No, pues dije Papa en alusión a lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, Primera de Pedro 2:3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, o sea, refiriéndose al contexto anterior, pero dice el versículo 4, acercándoos a Él, ¿y lo que dice? Piedra viva, ahí es Petra, ¿sí? ¿Se acuerdan de la roca que seguía ahí a los israelitas en el desierto? Dice Pablo a los Corintios, y la roca que los seguía era ¿quién? Cristo. Entonces dice, vosotros también como acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, o sea, como fundamento de la iglesia. Vosotros también como petros vivas, o sea, como piedras pequeñas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Noten cómo Pedro entendió que la roca fundamental era ¿quién? Jesús. Y le llama roca escogida preciosa, y habla, ve cómo le da él mismo la aplicación de roca, el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, ¿quién es la roca? ¿Qué entendió Pedro? ¿Que él iba a ser el Papa? ¿Qué entendió Pedro? ¿Que sobre de él se iba a edificar la iglesia? Es evidente, bíblicamente hablando, que no lo entendió así. Versículo 7, para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, y está aquí otra vez, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, o la piedra principal, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, o sea, para obedecer, para creer, pero muchos rechazan, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿era bíblico el reclamo del Papa romano? ¿De que él era cabeza de la iglesia? ¿De que él era el Papa o sucesor de San Pedro? Nunca se ve en la Biblia que Jesús haya dicho, va a haber sucesores, no.
Entonces la respuesta es un rotundo no. Bien, había en ese entonces ya obispos que gobernaban la iglesia o las iglesias, y comenzaban disputas entre ellos sobre quiénes eran mayor que otros, sobre quién era más importante, si el obispo de Guadalajara o el obispo de León o el pastor de Irapuato, y empezaron a disputarse quién de ellos tenía supremacía. O sea, estaba el Papa, que era el obispo de Roma, y nadie le discutía porque decían, no, pues este es el jefe, ¿no? Sobre él se levantó la iglesia. Pero luego venían, fíjense la jerarquía, cómo la empezaron a hacer. Otros obispos que eran importantes comenzaron a decir, bueno, él es el Papa, pero yo soy aquí de toda esta jurisdicción, yo aquí soy el que manda. Y empezaron a pelearse entre ellos, ¿sí? Miren, ese espíritu es el mismo que prevalece hoy, ¿sí? Y lo que es peor, bueno, en la Iglesia Católica ellos no tienen problema, ellos siempre reconocen a su Papa, ¿no? Uno que otro ahí que se les revela. Pero en el cristianismo, digamos ya en las iglesias evangélicas, esta actitud sigue prevaleciendo. Yo me acuerdo de recién convertido, una vez el pastor de la iglesia, bueno, yo ya tenía como unos 2 años de convertido, yo ya tenía el llamado para servir a Dios, me estaban discipulando. Entonces el pastor me invitó y me dijo, Chuy, te quiero invitar a una reunión de pastores de la ciudad. Nos vamos a reunir y vamos a orar y no sé cuánto. Pues gracias, yo me sentí bien honrado, ¿no? Aunque yo todavía no era pastor ordenado. Y fui a la reunión esa de pastores. No, hermano, si hubieran visto, se dieron un agarre, pero vergonzoso. Hagan de cuenta el Morelia con el Cruz Azul. No, yo estaba asustado. ¿Por qué? Porque pues, en mi inocencia, en mi ignorancia, lo que tú quieras, pues yo no me imaginaba que podía haber estas actitudes. No, hombre, que empieza uno, hermanos, pues yo quiero decirles que a mí Dios me nombró apóstol, dice, y todos se me deben de sujetar a mí. Entonces otros se paran, oye, no, espérame, yo aquí soy pionero de las iglesias evangélicas, dice uno, yo llegué 5 años antes que tú. Y se levanta otro y dice, no, pues yo tengo más que ustedes 2, porque eran 3 los que se disputaban el papado evangélico. No, hermano, mira, no, se dieron un agarre, se ofendieron, se dijeron, claro, santamente, ¿verdad? No había malas palabras, pero se dijeron de todo, menos malas palabras. O sea, cristianamente se agarraron, pues, se pelearon. Y yo, pues imagínate, ¿no? Ahí aprendiendo, yo dije, ay, no, esto como que se me hace que no. Y bueno, pasó el tiempo y volví a asistir a una de esas iglesias, siempre fue lo mismo. Pero como yo, bueno, ya después me ordenaron al ministerio, visitaba las reuniones, después ya empezamos casa de oración, que ya va para los 30 años. Entonces yo buscaba pues el convivio, la convivencia de pastores que tuvieran años de trayectoria para aprender de ellos, ¿no? Y el Señor me habló claramente y me dijo, mira, Chuy, júntate con los pastores que tú disciernas, que te puedan enseñar cosas buenas. Entonces yo los buscaba. Entonces me acuerdo que fui con uno aquí en la ciudad, todavía él es pastor, y le dije, y me recibió muy bien y me aceptó y bien suave. Entonces yo me sentía contento. Entonces me dijo, vente a las reuniones de los pastores. Le dije, bueno, sí, vengo. Y voy y lo mismo. Bueno, hermano, mire, para no hacerse las largas, todavía los otros que se disputaban en el tiempo cuando yo inicié, ya ni uno de esos figura, ni uno solo. Pero ahora están otros que dicen, no, yo, que quién sabe qué, y son unos agarres. Yo digo, bueno, ¿de qué se trata este rollo? ¿Saben de dónde surge eso? De la carne. Las divisiones son de la carne, el deseo de ser mayor. Y así fue como surgió este asunto del papado. Y luego los que estaban abajo decían, no, bueno, pero yo quiero ser su segundo. Pero vamos a ver al respecto qué dijo Jesús de los que querían ser los grandes, los principales. Vamos a Mateo 20:20.
Mateo 20:20 hasta el 28. Dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, querían ser gente que fuera vista ahí junto a Jesús. Entonces respondiendo Jesús dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos en su ignorancia, pues ¿qué respondieron? Podemos. O sea, con tal de ellos ser vistos, importantes, y que dijeran, yo me siento a la derecha de Jesús y el otro yo a su izquierda, y estamos ahí, Jesús es mi amigo. ¿Se fijan cómo la gente del mundo fanfarronea? Yo soy amigo del gobernador, ¿verdad? Y cuando no son del gobernador, yo soy amigo del secretario de gobernación. Soy íntimo, soy súper amigo del secretario de educación. Y siempre andan presumiendo que son amigos de Juan Camaney y no sé cuánto. Usted sabe, ¿no? Entonces dice el versículo 23: él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis. Pero él estaba diciendo del vaso del sufrimiento. Y con el bautismo de sufrimiento con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ahora mira la reacción de los otros 10. Versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Ahora, ¿por qué crees que se enojaron? Porque se les adelantaron. Porque ellos también querían ser los principales. Por eso Jesús les enseñó lo que sigue en el versículo 25. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes? Y mira qué interesante, ¿por qué puso de ejemplo a los gobernantes? Porque así son los gobernantes. Hacen lo que les da su gana, quieren que todo el mundo les bese la mano, ya ven, regalan millones de pesos a quién sabe quién. Usted sabe, ¿no? Dice: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? O sea, aquí la palabra enseñorear es un autoritarismo. Aquí yo soy el gobernador y yo puedo hacer lo que quiera. Pues no puedes hacer lo que usted quiera. Pero ellos así son. ¿Sí? ¿Ya ven el desfalco del CIAPA? ¿Han oído eso de aquí en la ciudad? Nada más 350 millones se clavaron los susodichos de políticos. ¿Y saben qué les van a hacer? Ay, ¿cómo saben, oiga? No, qué profunda y maravillosa sabiduría tienen ustedes para saber y entender que no les van a hacer nada. Bueno, estamos en México. Ya ven que acaban de meter a la cárcel, al menos está detenido el director del Banco Mundial de Solidaridad Universal. No, ya inventé, se me fue el nombre. Bueno, está acusado de que intentó violar a una mujer. Y lo tienen detenido. Y ya tienen las pruebas de ADN y todo eso. Bueno, es que fue en Estados Unidos. Si hubiera sido aquí, mire qué tonto, hubiera venido aquí, hace sus tropelías, sus delitos, y aquí se va limpio. Pero déjenme decirles, ya salió a la luz que en la Ciudad de México, cuando ese señor estuvo, violó a una recamarera también de un hotel. O sea que el tipo es un tremendo, y es de los más ricos del mundo. Nada más que le tocó hacer su fechoría en los Estados Unidos, y allí son un poco menos corruptos que en México, o mucho menos corruptos que en México. Así es que cuando ustedes quieran hacer algún delito, vénganse a... No se crean. Toda esa ironía, por supuesto, ustedes entienden eso. Es que es una pena, a mí me da pena. Pero bueno, sigamos aquí. Sabéis que los gobernantes, estoy en el 25, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué? Vuestro servidor. Nada que ver. ¿Y cómo lo andan cargando ahí al señor este? Hasta trae su papamóvil.
¿verdad? Bueno, los católicos tienen su papa, pero los evangélicos tenemos 50,000 papas. Yo no quiero ser el papa de casa de oración. ¿No? Aquí yo mando. Pero casi cada denominación tiene su papa, que se siente el infalible. Lo que él dice, eso es lo que se hace. Y si alguno de la denominación o de la iglesia, oiga, señor apóstol, lo que usted está diciendo no está en la Biblia, aquí yo soy el ungido, y no se atreva a levantarse contra el ungido de Jehová, y los asustan, los tienen ahí todos. Entonces quieren que todo el mundo los sirva, casi los sacan cargando, ahí van los apóstoles, los profetas de las iglesias, rodeados de guardaespaldas. Hace no mucho terminó una reunión y se subió un matrimonio, y luego, pásenle, acérquense, porque ellos estaban detrás de otros que querían hablar conmigo, y me miraban así como asustados. Yo dije, ¿qué tienen? ¿Qué les pasa? Pastor, es que ¿usted no tiene guardaespaldas? Le digo, pues tengo unos angelotes que no los ves, pero sí tengo guardaespaldas. O sea, los ángeles nos cuidan, ¿sí o no? Pero yo sabía lo que él decía. Y es que estoy sorprendido, dice. Le digo, ¿pero de qué? Yo haciéndome que no entendía nada, ¿no? ¿De qué está sorprendido? Qué fácil es acercarse a usted. Le digo, pues claro, nomás que se acerque. Dice, no, dice, mire, yo tengo 10 o 12 años en una denominación grande y ni una sola vez me he podido acercar al pastor. Pues porque no quieres. No, es que no se deja. O sea, en cuanto termina de predicar, se sale. Ahora que fui a la Ciudad de México, unas personas me dijeron, ay pastor, ore por nuestro apóstol. Dice, porque ahora ya hasta se quiere comprar un helicóptero, que porque hay mucho tráfico en la Ciudad de México. Entonces ya le están haciendo el helipuerto allá atrás en una propiedad que tienen, para llegar en helicóptero, y termina la reunión y se quiere ir rápido a su casa a descansar. Nadie lo puede saludar. Bueno, ya ven, tenemos más papas que los católicos. Qué triste, ¿no? Pero bueno, ahí está el asunto. Entonces, versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el significado real de alguien que sirve a la iglesia y que quiere tener un puesto de servicio, es ¿para qué? Para servir, no para ser servido. Nada que ver, nada que ver. Entonces el concepto de obispo, el concepto bíblico de obispo, ¿cuál es? Hechos 20:28. Dice Pablo allí a los pastores en Éfeso, les dijo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí la palabra obispos, el concepto exacto o bíblico es el siguiente. Obispo viene de la palabra griega episcopos, y esta palabra significa supervisor. Se entiende que supervisor de la vida espiritual de la gente. Significa vigilante, ¿sí? Pero vigilante del estado espiritual de las ovejas. Significa aquel que apacienta, que alimenta, que dirige, que guía, que aconseja el consejo de Dios, el consejo bíblico. Y este concepto, pues obviamente comenzó a perderse, ¿sí? En Primera de Pedro 5:2, mira lo que Pedro dijo respecto de la función o responsabilidad de los obispos. Primera de Pedro 5:2 dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Aquí la palabra apacentad es el trabajo del obispo, ¿sí? O sea, apacentad, cuidar, dirigir, etcétera. Cuidando de ella, no por fuerza, sino ¿cómo? Voluntariamente, ¿sí? No por ganancia deshonesta.
sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y señorío significa autoritarismo aquí, ¿sí? No como teniendo un dominio así. Bueno, es que aquí yo mando. Y si te gusta y si no, vete de aquí. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, o sea, de los creyentes. Entonces los papas, bueno, pues siguieron argumentando allí de que Roma debía ser la capital, porque supuestamente Pedro y Pablo estuvieron en Roma. En el caso de Pedro hay muchas dudas, no es contundente las pruebas. No hay pruebas contundentes de que Pedro estuviera en un tiempo o en alguna ocasión en Roma. De Pablo sí hay bastantes pruebas. Lo cual entonces también pone en tela de duda de que el primer papa de Roma o de la iglesia fue Pedro, pero en fin. Ok, en 3 minutos que me quedan para irnos a un receso. En este lapso del año 290 al 425, dentro de la ya incipiente desvío de los líderes de la iglesia, obviamente no todos, como lo es actualmente, no todos están corrompidos, ¿no? En ese lapso aparecen cuatro de los llamados padres de la iglesia. Hay más, pero estos son los principales. Eran lo que decimos en México, fueron los que se pusieron las pilas, ¿entiende? Eran los que se mantuvieron y aún dieron su vida para guardar la sana doctrina o la doctrina bíblica. Uno de ellos fue Atanasio. Él vivió del año 296 al 376 después de Cristo. 296 al 376. Atanasio fue un defensor inflexible, era como una vara de hierro en cuanto a la sana doctrina. Él decía, esto está en las escrituras, si no está nomás no me vas a convencer, demuéstranos con las escrituras. Y este fue uno de los que combatió el arrianismo hasta el grado, fíjense, que murió defendiendo las verdades del evangelio. Y bueno, hay algunos escritos por ahí que pueden ustedes encontrar en internet. El otro fue Ambrosio. Este hombre vivió del 340 al 397. Del 340 al 397. Y también fue un defensor muy, muy sólido de la doctrina cristiana. Y también murió defendiendo la doctrina cristiana. El tercero de los llamados padres de la iglesia fue uno que se llamó Crisóstomo, y él vivió del 347 al 407. De ellos hay obras que se han conservado, escritos, ¿sí? De algunos otros muy pocos fragmentos, pero a mí no me pregunten, porque no puedo contestar, porque no los oigo lo que me preguntan. Pregúntenle al vecino, ¿ok? Entonces, Crisóstomo vivió del 347 al 407. Él fue un predicador muy destacado en ese tiempo. A él le apodaban el boca de oro, así le apodaban. Es que sus mensajes eran 100% bíblicos, ¿sí? Sus mensajes eran tan bien hechos, de estos sí hay obras de Crisóstomo. Yo tengo algún par ahí en mi biblioteca de los sermones de él, y son mensajes realmente impactantes. Cuando tú los lees, hasta te inspira para cuando algún día tú prediques, no sueltes cualquier cosita. Siempre prepárate bien, trata de argumentar tu tema con las escrituras, lee los contextos anteriores, posteriores, los versículos paralelos, para no nada más llegar ahí y soltar cositas. No. Y este hombre era un predicador de esos que hacen falta el día de hoy. Sus mensajes bíblicos obviamente traían muchas conversiones genuinas, pero también trajeron muchos enemigos, de tal manera que sus enemigos lo desterraron y murió en el exilio. Fíjate nada más,
por defender la doctrina cristiana. Después nombramos a un cuarto padre de la iglesia que fue Jerónimo. Él vivió del año 340 al 420. Y Jerónimo se le considera el más erudito de los llamados padres de la iglesia, o sea, el más preparado, ¿sí? Entre sus obras está la traducción de las escrituras al latín, la Biblia que se conoce como la Vulgata Latina. O sea, el hombre sabía griego, hebreo, latín, o sea, y sabía de filosofía, o sea, era un hombre pero preparado, pero un cristianazo, ¿entienden? O sea, un cristiano no está peleado con el conocimiento, al contrario, ¿verdad? Era como Pablo era un políglota, él hablaba varios idiomas y era muy culto. Él citaba a filósofos, se ve en el libro de los Hechos, que citó a los estoicos, etcétera. Entonces, Jerónimo, bueno, esa es su obra, hasta la fecha es la Biblia autorizada de la Iglesia Católica, la Vulgata Latina, ¿verdad? Que una traducción al latín. Y por último, Agustín de Hipona, un quinto, hay que nombrarlo también. Hay otros, pero de los más importantes. Agustín, o conocido como San Agustín, vivió del año 354 al 430. Agustín, durante su juventud, vivió entregado al pecado, a los placeres de la carne, y a los 33 años de edad, Agustín de Hipona se convirtió. Se le llamaba Agustín de Hipona porque él llegó a ser obispo de Hipona. Hipona es lo que hoy actualmente es Argelia, en el África. Entonces él llegó a ser obispo allí en los próximos 15 años de su vida, y se le considera a San Agustín de Hipona, después de San Pablo, uno de los teólogos más notables del cristianismo. Él tiene varias obras, entre otros La Ciudad de Dios, que si les interesa, bueno, pueden buscarlo en internet y ahí están sus obras escritas. Pero como ser humano, pues no es perfecto, no eran perfectos, o sea, eran cristianos en toda la extensión de la palabra, pero en cuanto a sus obras, obviamente no eran totalmente, pues quien tiene todo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, sigue